¿Qué tal, chicos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy en la clase de historia veremos qué fue lo que pasó con nuestro país después de esta pequeña intervención por parte de los franceses, la guerra de los pasteles y la pérdida de nuestro territorio. Cómo fue que se reestructuró nuestro gobierno, cómo fue que se reestructuró nuestro país, cómo lo hicieron, qué es lo que sigue en la historia de esta nación que estamos formando. También en geografía veremos un tema muy importante, las placas tectónicas. Antes recordaremos un poquito acerca del relieve y después entraremos a este tema de las placas tectónicas, un tema súper mega interesante y que vale la pena observar y estudiar. Así es que, bienvenidos a clase. Ya te lo había mencionado antes, hoy en la clase de historia continuaremos la secuencia de hechos que ocurrieron después de esta pequeña y primer intervención francesa en nuestro país. Y así es como iniciamos el bloque 2 de nuestro libro de texto. Como puedes ver aquí en tu pantalla, tenemos un personaje muy emblemático que fue Benito Juárez, quien fuera presidente de México durante algunos años y que fuera partícipe de la llamada Guerra de Reforma y la restauración de la República. Y es que en este bloque vamos a ver un poquito más acerca de la restauración de la República, pero lo vamos a ver un poquito distinto a como estamos acostumbrados, ya que veremos villanos o héroes, o debatiremos quizás si eran villanos o si eran héroes y si esta decisión fue la correcta o realmente hubiera estado mejor México si no hubiéramos pasado por esta transición. Esto es lo importante de la historia, chicos, aprender a cuestionarla, a conocerla y a comprender nuestro presente como ya lo habíamos dicho con anterioridad. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, vamos a contextualizarnos, vamos a ubicarnos en ese periodo histórico. Y es por eso que necesitas saber algunos datos. Por ejemplo, que durante esta época nuestro país tuvo importantes transformaciones. También en esta época tuvo guerras civiles, tuvimos una nueva invasión extranjera, tuvimos una nueva constitución y tuvimos las llamadas leyes de reforma, las cuales buscaban hacer de México un país laico y democrático. Todo eso vamos a ver durante este periodo, durante este bloque. Pero la pregunta aquí es, ¿para qué enredarnos tanto? Vamos a llevarnos la historia como si estuviéramos contando, valga la redundancia, una historia en un libro, en un cuento, en una novela. Así es como vamos a ver la historia de nuestro país como una secuencia. Nosotros terminamos la guerra de los pasteles, terminamos ese intento de conquista por parte de los franceses, terminamos endeudados nuevamente con un país en ruinas y ya habíamos perdido también parte de nuestro territorio con la guerra de Estados Unidos, pero ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, esa es la pregunta con la cual iniciamos. ¿Qué pasó después? Bueno, pues te presento aquí al general Antonio López de Santana, que es el que estás viendo en tu pantalla. Y él comenzamos el periodo diciendo que asume la presidencia por 11ª ocasión. Esto quiere decir, chicos, que él ya había sido presidente 11 veces. Bueno, 10, esta era la 11ª vez, es decir, la número 11, que ocupaba la silla presidencial. Y este hecho de que él ya era presidente cada determinado tiempo, cuando había cambio de presidente, él volvía a ser y volvía a ser y volvía a ser, pues provocó algunos descontentos junto con algunas de las decisiones que él empezó a tomar en cuanto al gobierno de México. Esto causó gran inconformidad social, pues su gobierno se había convertido en la primer dictadura que tuvo México. De esta dictadura casi no se habla porque a lo mejor fue muy chiquita con respecto a la dictadura que veremos
más adelante, pero al final de cuentas sí es una dictadura, porque duró siendo presidente en 11 veces, no años, 11 veces, chicos. Y de hecho, tanto fue el coraje con este personaje de Antonio López de Santana que él tenía dedicada una frase, una estrofa en el himno nacional mexicano, en la composición original, y que años más tarde de que se estrenó esta composición, esa estrofa fue censurada, esa estrofa fue además quitada de la letra oficial del himno nacional. En algunas versiones todavía la podemos escuchar. Si tú quieres saber cuál fue esta frase, te la dejo aquí abajo en comentarios para que la escuches y para que le pongas mucha atención. Bueno, derivado de estas inconformidades que el pueblo empezó a tener con este presidente de Antonio López de Santana, pues empezaron a aparecer algunos grupos de idealistas sobre cómo debía ser gobernado nuestro país. Recuerdan que yo les comentaba, es muy difícil independizarse de un país donde tú siempre has tenido un estilo de vida durante muchos años, tú siempre has tenido un estilo de gobernantes durante muchos años, entonces el hecho de que ellos fueran libres de España y se convirtieran en una nueva nación, pues traía muchos problemas y uno de estos era esta organización que aún no se podían poner de acuerdo en cómo es que México debía ser gobernado. Así es que aparecieron dos grandes políticos, dos grandes grupos de influencia política, de ideales políticos en nuestros países que empezaron, por supuesto, a expresar sus ideales y a ganar gente tanto de un bando como del otro. Me estoy refiriendo a los liberales y a los conservadores. Esto sucedió a mediados del siglo. A ver, tú piensa en tu mente qué siglo será este. ¿Listo? Bien, te digo, el siglo XIX, dos fuerzas políticas que querían gobernar México. Y ambos grupos, aquí viene el problema, tenían ideas opuestas. Los liberales eran opuestos a los conservadores y viceversa, los conservadores eran opuestos a los liberales. Pero, ¿qué hablaban estos tipos? ¿Por qué eran opuestos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas de sus características. Las características de los conservadores y de los liberales, chicos, son muy distintas entre sí. Y para que tú más o menos identifiques estas características, a lo mejor sin tanto estudiarlas, vale la pena que te fijes un poquito en el concepto de cada grupo. Conservadores, de conservar. ¿Conservar qué? Pues los ideales que ya existían y los ideales que ya existían también en el virreinato español. Por ejemplo, establecer una monarquía nuevamente y que fuese por un miembro de la realeza europea. Conservar una monarquía que era la que nosotros teníamos durante la colonia española y que además fuera gobernado por un miembro de la realeza europea. También ellos querían mantener los privilegios de la iglesia y del ejército. En ese entonces, chicos, la iglesia tenía mucha influencia política en nuestro país. Ella incluso llegó a tener más poder que algunos gobernantes, sobre todo con asociaciones como la Inquisición o la Santa Inquisición, que le llamaban ellos. La iglesia, chicos, tenía poder sobre propiedades, muchísimas propiedades, y sobre decisiones en cuestión a la justicia. Entonces los conservadores querían seguir manteniendo esos privilegios de la iglesia y del ejército, que también tenía unos privilegios también similares. Bien, y también imponían como la religión católica como obligatoria y como la única permitida, es decir, siempre estar bajo los rubros de esta religión y bajo los rubros de lo que los dirigentes de esta religión nos ordenaran o nos dijeran. Entonces, conservadores era conservar todo lo que había prácticamente en la colonia española. Aquí vienen los que empezaron a mover un poco el piso de este México independiente. Fueron los liberales de libertad.
¿ok? Los liberales de reformar. ¿Y qué decían los liberales? Ellos decían que teníamos que establecer una república federal, pero ojo, que fuera gobernada por un ciudadano mexicano. ¿Recuerdas que decíamos que la república federal era aquella en la cual los estados también podían nombrar sus dirigentes y también tenían cierta autonomía, incluso para hacer leyes interinas de estado? Bueno, pues esto es lo que proponían los liberales, que fuera una república, que fuera gobernada por un ciudadano mexicano y que por supuesto lo eligieran, a través de la democracia, a través del voto. También ellos pedían la igualdad de personas ante la ley, es decir, no tener algún privilegio, no porque sea miembro del ejército pueda hacer destrozos y yo estoy salvado, o no porque yo sea cura o monja puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada, no, sino que todos tienen que tener la misma igualdad ante la ley y respeto a la libertad de expresión y de culto. ¿Ok, chicos? Aquí los liberales proponían que cada quien fuera libre de profesar la religión que quisiera, sin necesariamente ser señalado, ser discriminado o mucho menos encarcelado y castigado, sino que cada quien tenía el derecho a ejercer la religión que quisiera. Y esto daba origen a quitar el poder de la Iglesia Católica en los asuntos políticos, así como también en las escuelas. Antes todas las escuelas, la gran parte de las escuelas, eran dirigidas por sacerdotes, eran dirigidas por monjas, quienes enseñaban prácticamente religión, mucha religión dentro de ellas, más que ciencia. Ahora religión, o en la actualidad hay muchos colegios católicos en donde enseñan religión también, pero lo hacen de forma mediada, enseñan ciencia y enseñan religión y es muy válido, pero ya no es obligatorio. Si tú quieres estudiar en uno de estos colegios o si tus papás quieren que estudien en uno de estos colegios, lo pueden hacer, pero también lo pueden hacer dentro de la escuela pública que es laica, que es donde van a respetar si tú eres católico o eres de alguna otro tipo de religión. ¿Por qué? Porque aquí la educación pública no se va a meter para nada, va a respetar tu derecho a la expresión y tu derecho al culto. Culto quiere decir religión, chicos. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de historia para que puedas realizarlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Y como ya te lo había mencionado con anterioridad, hoy en la clase de geografía veremos un poquito acerca de las placas tectónicas, qué es esto y su movimiento en qué nos afecta a nosotros. Pero antes tenemos que recordar un poquito sobre el relieve. ¿Recuerdas que nosotros ya habíamos tenido una clase de geografía donde hablábamos del relieve y los diferentes tipos de relieve que hay? Bueno, pues para entrar de lleno a lo que son las placas tectónicas, tenemos que recordar algunos aspectos sobre el relieve. Las llanuras, las montañas y los volcanes como el Vesubio forman parte del relieve de un lugar y justamente el relieve de un lugar es lo que hace a este lugar característico, es decir, si hay un relieve montañoso, ese lugar su principal característica serán las montañas que tenga, así sucesivamente en valles, en llanuras y en los volcanes. Vamos a ver, por ejemplo, que los procesos internos que hay abajo de estos suelos, esos movimientos, esos procesos que hay abajo y esos procesos que ocurren ahí, es lo que forma el relieve. Gracias a esos movimientos hay montañas, hay volcanes, hay valles, sierras, colinas, llanuras, etc. Y a esos movimientos nosotros les llamamos los movimientos de las placas tectónicas. ¿Pero qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas, los continentes y los océanos son parte de la superficie terrestre. Esta es nuestra superficie terrestre y también la conocemos como corteza. ¿Ok? Su parte sólida está formada por las placas tectónicas. Su parte sólida, chicos, serían en este caso la tierra,
los continentes, esa es la placa tectónica, que son enormes bloques rígidos de la corteza. Aquí son los bloques de la corteza, esta es la corteza. Los bloques son los continentes, son las placas tectónicas y que flotan sobre el material fundido del manto. Ok, quiero que observes aquí en tu computador, en tu pantalla, estas capas, de la Tierra. Tenemos la primera, que es la corteza, que es la más visible. Después tenemos el manto superior, el manto inferior y por último el núcleo. A mí me daba, cuando era chiquita, para recordarlo, yo decía que la Tierra se veía algo así como un huevo estrellado, ¿verdad? Pero con un huevo estrellado con colorantes. Bien, pues las placas tectónicas están justamente aquí. Son los bloques gruesos, es decir, los continentes, la Tierra, lo sólido, que está justamente por encima del manto superior. Este es el manto. Fíjate cómo lo café vendrían siendo las placas tectónicas y el manto vendría siendo la capa que está enseguida. Bien, chicos, esta capa del manto comúnmente está en un proceso de movimiento al igual que la Tierra. Entonces, al provocar, como las placas tectónicas flotan, fíjate bien el concepto flotan, pues entonces están propensas a moverse. Y es cuando ocurren los movimientos de las placas tectónicas. Estos movimientos ocasionan muchas cosas, como los más conocidos, que son los temblores. Seguramente tú en alguna ocasión has sentido algún temblor, pero vamos a ver qué tipo de movimientos provocan o qué tipo de movimientos tienen las placas tectónicas y qué provoca cada tipo de movimiento. Tenemos el primer movimiento, que es el de convergencia. Y esto ocurre cuando las placas tectónicas se presionan unas con otras y se generan, por consecuencia, zonas volcánicas y cordilleras. Fíjate cómo aquí tenemos nuestro manto de la Tierra. Se están moviendo esta para acá y este otro pedacito para acá. Y es como cuando tú agarras un suéter y juntas los dos extremos y ves que justamente en medio se empieza a elevar un montoncito de tierra, un montoncito de tela, en este caso en tu suéter. Pues es lo mismo que ocurre en la corteza terrestre. Empieza a juntarse un montoncito y esto suelen ocasionar erupciones de volcanes o erupciones de zonas montañosas. Entonces, este es el movimiento de convergencia. Tenemos el movimiento de separación. Fíjate aquí en la imagen cómo se están separando nuestras placas tectónicas. Se desplazan y se separan y provocan un poco de la salida de magma. El magma es roca fundida en los fondos oceánicos, lo cual provoca que se renueven y también den origen a cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas. Tenemos nuestro siguiente movimiento, que es el desplazamiento lateral. Este ocurre cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Si nosotros viviéramos en esta casa, en este momento estaríamos sintiendo lo que es un temblor, un fuerte temblor, y así como se están moviendo, probablemente un fuerte terremoto, ¿verdad? Y bueno, chicos, nosotros vivimos en una tierra que tiene distintas capas y tiene una corteza muy quebradiza, una corteza muy sensible, lo cual provoca que se esté constantemente moviendo. Seguramente tú has oído hablar de la falla de San Andrés. Bueno, pues es un lugar, es como un canal, un caminito en donde las placas están constantemente moviéndose. A veces no alcanzamos a percibirlo porque se mueven muy lentamente, pero a veces sí nos dan un poquito de una sacudida por ahí con algún temblor, o
bien encuentran un cráter de un volcán que apenas está surgiendo o que apenas está llevándose a cabo. O también a veces el camino está así como disparejo, no sé si han notado, sobre todo en los cerros, en donde aparentemente en la parte llana a veces está así como una montañita ligerita, y bueno, esto se debe a los movimientos de las placas tectónicas. Las personas que miden el movimiento de estas placas tectónicas, por ejemplo, cuando dicen fue un temblor de 7 grados en la escala Richter, bueno, pues se dedican a esto, a medir qué tan fuerte o qué tan prolongado ha sido el movimiento de las placas tectónicas. Esta materia, este ramo de la geografía, a mí me parece en lo personal muy interesante porque nos habla o nos da conciencia de que vivimos en un planeta que está en constante movimiento y que a veces no nos imaginamos ni qué es lo que hay abajo de nosotros o cómo es que se está moviendo, y no deja de moverse en las 24 horas que tenemos al día y mucho menos en los 365 días aproximadamente que tenemos al año. Estamos en constante movimiento. Entonces, esta es una materia increíble y la verdad que es muy, muy interesante y vale la pena seguir estudiando acerca de este tema. Así es que vamos a seguir trabajándolo durante estas semanas. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que se te haya hecho muy interesante estos dos temas de la historia de nuestro país y del planeta en donde vivimos. Anota todas tus dudas para que en la clase de hoy podamos resolverlas. Hasta la próxima chicos.